Ok, entonces, estaba mencionando que por una parte debemos planificar el contenido del sitio web, debemos nutrirnos con aquellos que están también haciendo la competencia en páginas similares que nos pueden aportar ideas de cómo se puede manejar. Eso no limita la creatividad propia, simplemente son sugerencias para poder ser más productivos. Entonces la creación de Sitemap y los Wireframes, los cuales permiten crear los mapas para que el usuario sepa cómo navegar dentro del sitio y las plantillas o los esquemas de página para poder también hacer diseño más fácil y que las páginas de navegación sean similares para tratar siempre estar ubicado dentro de ellas. Por ejemplo, si el logo está en la esquina superior izquierda, bueno, que todas las páginas tengan el logo en la esquina superior izquierda. Y no que en una las tenga arriba, otra las tenga abajo, otra en el medio, o en cualquier parte. Entonces se deben crear esas plantillas que definan las características propias de la. Si los botones de navegación están del lado izquierdo, entonces debería ser consistente con todo eso. O si están arriba, abajo, igualito. Entonces debe haber un esquema que permita unificar lo que sería la presentación de las páginas. La creación ya del contenido del sitio web se debe revisar bien la redacción de los sitios, de los contenidos, hacer que no tengan errores, que el tipo el diseño gráfico y los aspectos visuales, y ahí entran desde lo que serían los tipos de texto, letras, tamaño, colores, background, los fondos de pantalla, los marcos, etcétera. Pero también los formularios, las tablas, los videos, los distintos medios que se van a utilizar dentro del sitio web para presentar los contenidos. También hay esquemas de gestión de contenido que facilitan también el manejo de ellos dentro de los sitios web, sobre todo aquellos casos donde se presentan noticias, hay información que expira, información que se debe presentar pero en un determinado momento, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de una oferta de una tienda electrodoméstico, posiblemente los contenidos de esas ofertas que se presentan van a tener una fecha de inicio y una fecha de expiración, y a lo mejor el contenido va a variar cuando comience y cuando termine en ese periodo. Por lo tanto, hay gestores, la gestión se puede hacer de forma manual, pero también hay gestores, sistemas automatizados que facilitan eso. De tal manera que pueden decir, esta información me la presenta de tal fecha a tal fecha. O comienza a presentarla a tal fecha, y, si es de forma inmediata o si es de forma, o simplemente presenta esto si el usuario tiene tales características, o si el usuario presenta. O sea, hay contenidos que no son para todos los usuarios, sino van más dirigidos a ciertos sectores. Entonces, todas esas actividades que a veces hacen engorroso y que toman tiempo dentro de la gestión de un sitio web, también se puede hacer por gestores automáticos. Hay que revisar y aprobar el contenido del sitio web de tal manera que se minimicen los errores. Publicar el contenido, también con lo que se puede hacer con apoyo a los sistemas de gestión de contenido que facilitan este proceso. Entonces, ya hemos visto que cuando estamos diseñando lo que sería la construcción de sitios web, una de las características de las aplicaciones web es que tiene una forma de cliente-servidor. Entonces, ya hemos conversado sobre esa estructura, sobre esta arquitectura. Básicamente, esta arquitectura presenta un middleware que trata de separar, por una parte, las responsabilidades o las tareas, pero también integrar las distintas características que puedan tener las diferentes aplicaciones o los diferentes componentes que deseen incorporarse o interconectarse con el sitio web. Entonces, el middleware es una lógica de intercambio de información entre aplicaciones o agente intermedio. En realidad es un software que permite que uno más tipos de comunicación o conectividad entre aplicaciones o componentes de aplicaciones en una red distribuida. Es decir, tenemos una serie
ítem, de elementos que se están queriendo interconectar, y el middleware, y esos elementos no necesariamente tienen las mismas características, son heterogéneos, por lo tanto el middleware lo que trata es de integrar, facilitar lo que sería la integración para que el usuario o el desarrollador de aplicaciones no se preocupe cómo se va a conectar un componente con otro, sino en la lógica de lo que va a hacer. Se concentre en su solución más que cómo se va a conversar con los diferentes componentes que conforman el sitio web o con componentes externos. Por lo tanto, el middleware es un software que trata de estandarizar ese proceso. Se encarga de hacer las transformaciones necesarias para que ese proceso de integración sea posible. Entonces, asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, paquetes de programas, redes, hardware o sistema operativo. Entonces, una máquina que trabaja en una aplicación que está montada en una plataforma Linux pueda comunicarse sin ningún problema con una aplicación que está corriendo en una plataforma Windows o una plataforma Unix o cualquier otro tipo de plataforma, y el momento de cooperar o de integrarse sea transparente. El usuario no necesita saber en qué está conectado o qué plataforma o qué sistema operativo está utilizando, simplemente necesita hacer los servicios o interconectarse, y el middleware debería facilitar ese proceso. Entonces, facilita la conexión de aplicaciones que no fueron diseñadas para conectarse entre sí, porque cada aplicación fue pensada en su momento para resolver el problema en el que estaba enfocado, más no pensando en la interconexión con otro tipo de plataformas, otro tipo de sistema, otro tipo de aplicación, que no es el foco que tenía en ese momento. Entonces, proporciona funcionalidad para conectar las aplicaciones de manera inteligente. Claro, porque ya no hay una preocupación sobre cómo voy a conectar, sino el que está diseñando o los constructores de las soluciones informáticas están más preocupados en resolver el problema y en la lógica de la funcionalidad que está construyendo, más que en la interconexión. Ya eso se carga el middleware. Es decir, ¿qué envío, qué recibo? Prácticamente de una manera sencilla. Entonces, facilita de una manera inteligente ese proceso. Entonces, el middleware debería encargarse de detectar, mira, me está llegando un mensaje que está en un formato A, pero la aplicación a dónde va maneja un formato B, y el middleware debería transformar el formato A en el formato B, y eso no debería ser una preocupación del usuario ni del desarrollador de la aplicación externa, sino del middleware que va a hacer esa transformación. Se encarga de tareas tales como gestión de datos, servicio de aplicaciones, mensajería, autenticación y gestión de API. Por lo tanto, la integración de esas interfaces que se desarrolla, o la conexión con una base de datos, o la autenticación de un usuario para saber si tiene acceso o no a una determinada aplicación o a algunas determinadas áreas de una aplicación, ya sería un rol que debería encargarse el middleware. Proporciona servicios que permite que diferentes aplicaciones y servicios se comuniquen utilizando marcos de mensajería comunes como JSON, REST, XML, SOA o servicios web, de tal manera que el middleware hace las transformaciones, hace el intercambio de mensajería para que sea posible y facilite toda esta conexión. Y más que todo, con el crecimiento que cada vez se tiene en la red, entonces los estándares que han facilitado toda esta conexión también son utilizados por el middleware para hacer las transformaciones que requieran un momento dado. También proporciona servicios que permiten que los componentes escritos en varios idiomas como Java, C++, C Sharp, PHP, Python y cualquier otro, se comuniquen entre sí, de tal manera que se pueda conectar hacer una conexión entre una base de datos que está en una plataforma, o con un lenguaje X, con una que en el lugar es distinto a lo que sería el lenguaje de programación con que se está diseñando la aplicación como tal. Un sistema basado en middleware es una arquitectura de 3 niveles, como ya lo hemos visto anteriormente. Esto es una simplificación
pero es conceptualmente correcto, puesto que los sistemas subyacentes pueden tratarse como cajas negras, es decir, hablamos de 3 niveles, pero pueden ser n niveles, y simplemente dentro del middleware puede haber otros componentes que se están incorporando también a ese proceso o ese intercambio. Por lo tanto, eso no limita que sean 3 niveles, pueden haber muchos más, y simplemente el middleware, así como tenemos la conexión con una aplicación, las aplicaciones internas también pueden tener otros subniveles que van a hacerlo de una manera más compleja. Entonces, cuando vemos, tenemos los clientes, ¿no? Tenemos el middleware que hace la conexión entre los clientes y la lógica de aplicación y los gestores de recursos humanos. Por lo tanto, el cliente no se preocupa de conectarse con la base de datos, simplemente de solicitar información. La lógica de aplicaciones, de alguna manera, la que se encarga de hacer los cálculos, hacer las validaciones, o hacer los distintos procesos o transformaciones que se requieran, y también de solicitar la información a los gestores de los recursos locales, de base de datos, etc. Entonces, un middleware es un nivel de interacción entre los clientes y el resto de las capas del sistema. Por lo tanto, cuando vemos esta lógica de aplicación y gestor de recursos, pueden ser diferentes niveles. Introduce una capa adicional de lógica del negocio que engloba todos los sistemas subyacentes, y mediante el middleware se simplifica el diseño de las clientes reduciendo el número de interfaces, se ofrece acceso transparente a los sistemas subyacentes, actúa como una plataforma para integrar la funcionalidad de los sistemas y soporta la lógica de aplicación de alto nivel, se preocupa de localizar recursos, acceder a esto y recoger los resultados. El middleware también es un sistema como lo demás, por lo tanto puede ser puede ser un sistema de un nivel, 2 niveles, 3 niveles, por lo tanto al final se convierte en un sistema de n capas. Bueno, esta parte ya lo habíamos discutido en clases anteriores, y te estoy recordando un poco para poder desarrollar las siguientes partes. Entonces vemos que de alguna manera trata de integrar diferentes arquitecturas en donde tenemos una lógica intermedia, que es la que se encarga el middleware para integrar las distintas aplicaciones, pero cada una de esas aplicaciones puede también estar conformada por distintas capas. Podemos tener diferentes tipos de middleware dependiendo los objetivos con los cuales se desarrollen. Pueden ser middleware orientado a mensajes, el cual permite que los componentes de la aplicación utilicen diferentes protocolos de mensajería para comunicarse o intercambiar mensajes. De tal manera que lo que busca este tipo de middleware es facilitar la integración de aplicaciones heterogéneas que trabajan con mensajería distinta. Por lo tanto, la comunicación los distintos protocolos ya no sería una preocupación del desarrollador, sino del middleware. El middleware de llamada de procedimiento remoto, que permite que una aplicación active un procedimiento a otra aplicación, de tal manera que a través de este se pueden interconectar aplicaciones y hacer uso de funcionalidades que se requieran de otra aplicación. El middleware de datos o de base de datos, que simplifica el acceso a las bases de datos backend y a la integración con ella. Los middleware API, que proporcionan herramientas para los desarrolladores que se pueden usar para crear y exponer y administrar las APIs para los clientes, para las aplicaciones, para los backend, para los desarrolladores y todos los que puedan conectarse a ellas. Por lo tanto, esta API lo que hace de alguna manera también facilita la integración de diferentes aplicaciones, facilitando o estandarizando esas estructuras. El middleware intermedio de solicitudes de objetos remotos, que actúa como intermediario entre una solicitud de un objeto o componente de aplicación y el cumplimiento de esa solicitud por otro objeto o componente de la red distribuida. Es decir, se está trabajando con objetos, pero hay unas solicitudes y unas respuestas que son manejadas por el middleware y que pueden ser también de forma asíncrona o forma síncrona.
El middleware transaccional que proporciona servicio para respaldar la ejecución de transacciones de datos a través de una red distribuida. El middleware de integración de aplicaciones empresariales. Una empresa puede tener distintas aplicaciones y de acuerdo a los desarrollos que ha tenido o al crecimiento, todas no son desarrolladas bajo la misma plataforma, todas no tienen las mismas características, incluso todas no fueron hechas por el mismo proveedor y por lo tanto se pueden tener aplicaciones heterogéneas y el middleware puede ayudar a integrar todo ese tipo de aplicaciones para que sea más provechosa la información que se tenga. Por ejemplo, una empresa que tiene un sistema de inventario y después desarrolla una aplicación que tiene un sistema de facturación o de venta, y que pueden estar en plataformas totalmente distintas, pero cuando se va a hacer una venta se requiere que se consulte el inventario, se traiga la información de inventario para saber la disponibilidad y también se requiere hacer la facturación. Por lo tanto, se necesita, por una parte, el registro en la aplicación o la información de la aplicación de inventario, pero también se requiere la información del sistema de ventas para hacer la facturación respectiva. Entonces, un middleware puede ayudar a resolver la heterogeneidad que puedan haber entre distintas aplicaciones para producir un resultado único que le interesa a la compañía es vender y cobrar. Entonces, el middleware de plataformas que puede incluir o combinar servidores de aplicaciones empresariales, servidores web y servidores de administración de contenido, así como otro tipo de middleware. Por lo tanto, podemos tener diferentes tipos de plataformas y el middleware trata de integrar una base de datos que puede estar en un tipo de información con otra aplicación que puede estar en otra aplicación y de alguna manera poder hacer factible la interacción entre distintas plataformas. Hay algunas herramientas para crear o manejar este tipo y ya le hemos visto algunas de manera simplificada, para manejar lo que es la creación de las páginas web, de los contenidos, y viendo la arquitectura o la intermediación, entonces vemos que debemos responder básicamente, ahí hemos dicho que trabajamos en una arquitectura de dos, una arquitectura cliente-servidor, donde tenemos de alguna forma un middleware que está haciendo de intermediario entre el cliente y el servidor y que de alguna manera se va a encargar de hacer el proceso de integración entre ambos. Entonces ya las aplicaciones web ya hemos revisado distintos tipos de arquitectura, tenemos una gestión allí que puede estar integrada al mismo servidor o puede estar separada. Pero de alguna manera se requiere algo que está manejando la presentación del usuario y algo que está manejando el contenido o los datos que están en los distintos sistemas de almacenamiento. Entonces tenemos un frontend y allí hay herramientas para manejar toda la programación y las características que puedan tener relacionada a lo que es la interacción con el usuario. Y entre ellos podemos tener el React, Redux, Angular, Bootstrap, Blazor, Stylus, Dreamweaver. Entonces, estas herramientas, algunas se facilitan lo que es el diseño de la página, otros ofrecen incluso esta metodología, otros códigos o lenguajes de programación para crear interacciones, etcétera. Y el backend, que es lo que se está detrás de lo que es la manipulación y de los recursos, la obtención del recurso, base de datos, y que de alguna manera también se encarga de transformar esos datos o esos recursos de acuerdo a los requerimientos o las solicitudes que vaya obteniendo. Entonces podemos conseguir herramientas, algunos son lenguajes de programación, otros frameworks,
como Python, PHP, Ruby, C#, Java, Django, Laravel y otras que pueden observar allí. Entonces vemos que hay herramientas que están dirigidas más hacia lo que es el desarrollo o la interacción con los usuarios, y hay otras que están más dirigidas a lo que sería a la manipulación de datos o de los recursos necesarios para manejar los contenidos. Entonces, entre esta gama de lenguaje de programación, entonces estamos viendo que tenemos el frontend y el backend. En el frontend se crean los elementos de una aplicación web que están orientadas al usuario. También se crea el diseño visual y las interacciones del usuario de un sitio web o una aplicación. Por lo tanto, las herramientas deben estar dirigidas a facilitar ese proceso de creación, incluso el manejo de la parte visual que va a ser, que va a estar asociada a lo que se va a presentar al usuario. Y lo que está en el backend, que es la capa de acceso a los datos, que contiene la lógica de la aplicación que maneja los datos, tiene acceso al servidor y entiende la forma en que se están pidiendo las cosas desde el navegador. El navegador solicita, pero no tiene acceso a los datos. Solicita información y en el backend es que se obtienen los datos y se suministran para que pueda disponerlo el usuario. Entonces, dentro del lado del frontend tenemos lenguaje de programación con los básicos, HTML, CSS y JavaScript. HTML para lo que sería la creación de las páginas, CSS para el manejo de lo que serían los estilos y características de las páginas, y JavaScript que de alguna manera eh, permite crear intrusiones, programas dentro de las páginas para de alguna manera darle dinamismo o cierto procedimiento dentro de en la construcción de las páginas. Hay unos frameworks que se manejan, estos son algunos, no son los únicos, con cada uno de estos lenguajes que lo que hacen es facilitar la programación o la creación de las páginas web. Dentro de HTML tenemos Bootstrap, Foundation, Montage, Semantic UI, etc. En CSS también tenemos Bootstrap, Foundation, Materializer, Skeleton, que de alguna manera, como les dije, proporcionan facilidad para la programación. O más bien dicho, para la construcción, porque en algunos ni siquiera hay que programar. Y JavaScript, que tiene algunos frameworks como Angular, React, Vanilla, Vue, etc. Del lado del backend tenemos lenguajes como Python, PHP, Ruby, C#, Java, Go. Estos son algunos de los más usados, no son los únicos, hay otros más, simplemente es una muestra de lo que podemos tener. De los frameworks tendríamos, en el caso de Django, de Python, tenemos frameworks como Django, Pyramid, Butter, en PHP, Laravel, Symfony, en de Ruby, tenemos varios frameworks como Ruby Graph, Ruby on Rails, C#, Entity, ASP.NET, Java, Spring Boot, NetBeans, etcétera, y ahí también tenemos otros frameworks. Es decir, que hay varios frameworks que tienen como base un lenguaje de programación particular y lo que hace es facilitar la construcción y también proveer API para crear programas para manipulación desde el punto de vista del backend y de los datos dentro de las aplicaciones web. Por supuesto, también tenemos un conjunto de intercambio de información y la mensajería básica que se utiliza es en el formato XML, JSON y REST. Dentro de las aplicaciones web tenemos distintos tipos de páginas. Y esto va a depender de cómo se manipule la página, bien sea desde el lado del servidor o del lado del cliente. Las páginas pueden ser bien sea estáticas o dinámicas. Las páginas estáticas del lado del servidor ponen un contenido fijo. Todos los usuarios que las consultan reciben la misma información
y el usuario recibe en su navegador la página del servidor sin un procesamiento previo. Entonces, es una información que está mostrada, por ejemplo, una página de presentación de un catálogo de productos donde no compre, no vende, simplemente vas a mostrarlo, tendrá una información fija y lo va a observar todo el mundo de la misma manera. La página dinámica, que poseen un contenido variable, distintos usuarios al consultar la misma página pueden recibir distintos contenidos. El usuario recibe en su navegador la página después de haber sido procesada en el servidor. Y se emplean lenguajes de programación para poderle dar dinamismo, para poder manipular la información que de allí se presenta. Desde el punto de vista del cliente, también podemos tener páginas estáticas y páginas dinámicas. Las estáticas no poseen ningún tipo de código script, Apple o plugin, solo código HTML para mostrar contenido de una manera estática. Las páginas dinámicas se interpretan o se ejecutan código en el equipo del usuario, se emplean lenguajes de programación y objetos integrados. Entre los lenguajes podemos tener JavaScript, Apple, HTML, o Dynamic HTML. ¿Qué componentes gráficos podemos conseguir en todo este proceso de diseño de páginas? Entre las áreas principales de diseño web, los componentes principales estarían los contenidos, el aspecto visual que hemos mencionado, la programación cuando se quiere hacer construcciones dinámicas, el almacenamiento y distribución por la red y la finalidad que tiene los contenidos que se van a mostrar. Desde el punto del aspecto visual, lo que se trata es de disponer de diferentes elementos visuales en un área determinada. Entonces, debemos considerar los textos, la tipografía, el tipo de letra, tamaño, font, etcétera, el color que se van a crear, incluso la paleta de colores que se van a manejar en las páginas, las proporciones que se van y la distribución de los elementos dentro de la página, los audios, las tablas que se van a presentar, gráficos, bien sea estáticos o dinámicos, los videos, los botones que se van a presentar para facilitar la navegación, los logos que identifican la página, los enlaces para navegar, los formularios que se van a utilizar para cuando se va a trabajar principalmente para en páginas dinámicas para enviar y recibir información y las listas que se van a presentar. Por lo tanto, hay una preocupación en el aspecto visual de todos los elementos que van a ser perceptibles por el usuario de forma gráfica. Entonces, ¿cómo podemos generar contenido estático viendo estas características? Que una de las formas y para que fue creado en la página web y una de las bases de Internet, de todo este proceso de aplicaciones web, es el HTML, que ya lo hemos discutido anteriormente. Entonces, HTML es un lenguaje de marcas o etiquetas que se emplea para dar formato a los documentos que se quieren publicar en la web. Los navegadores son capaces de interpretar esas etiquetas y mostrar los documentos con un formato deseado. Obviamente, HTML es un lenguaje estandarizado de la web. Hay otros lenguajes, que lo vamos a ver más adelante, que son los que introducen programación para manipular ciertos contenidos, que son los scripts que incorporamos dentro de las páginas HTML, pero que a veces no están estandarizados en los browsers y observamos entonces los inconvenientes, que hay aplicaciones que corren un programa en un navegador, pero no corren en otro navegador, o que pueden tener comportamientos distintos. A veces hay un botón que funciona en un navegador y hay un botón que no funciona en otro navegador, porque a lo mejor tienen códigos que son aceptados por ese browser y el otro no lo acepta. Entonces,
Hasta ese punto de vista tenemos que considerar cuando estamos construyendo la página web. Entonces, el lenguaje HTML consta de una serie de etiquetas o marcas, también conocidas como tags. Las etiquetas aparecen por pareja o códigos apareados, una de inicio de apertura y otra de fin o cierre de la etiqueta. Delimitan la parte del documento HTML que se ve afectado por su acción. De forma individual, por ejemplo, y en la etiqueta IMG sirve para insertar una imagen. Entonces, en HTML con lo que se coloca la IMG y la imagen o la referencia de la imagen para poder presentar esa imagen. Tiene efecto en el lugar en que se incluye o desde el lugar en que aparece hasta el final de la página. Por lo tanto, hay etiquetas que están delimitadas, inicio y fin, y hay otras que no necesariamente exigen un fin. Entonces, dependiendo del tipo de etiqueta y de cómo esté delimitada, puede tener efecto solamente en el sitio, en el momento que se está utilizando, o donde se indica, o puede tener en toda la página. Todas las etiquetas comienzan con un símbolo menor y termina con un símbolo mayor. Entonces, la etiqueta va a tener nombre de la etiqueta de inicio, nombre de la etiqueta de fin va a tener mayor slash nombre de la etiqueta, de tal manera que aquí sabemos, o estamos delimitando un bloque. Por ejemplo, tenemos la etiqueta title, donde dice title es el nombre mayor, nombre de la etiqueta, menor, disculpe, nombre de la etiqueta mayor. Ahí estamos encerrando o encapsulando la etiqueta. Lo que queremos o el contenido de esa etiqueta, en este caso, en este ejemplo, desarrollo web, que es el nombre del título que queremos dar, y donde cierra la etiqueta. Entonces tendríamos menor slash, ¿no? Title y mayor. Es decir, que el fin del bloque que define la etiqueta o que delimita la etiqueta termina con un menor slash nombre de la etiqueta mayor. Entonces vean que cuando se inicia no tiene el slash y cuando termina tienen el slash. HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas, para ello es transparente. Algunos atributos que tiene HTML pues una etiqueta puede poseer varios atributos a fin de a los que hay que asignar valor. Entonces puede ser obligatorio u opcionales. Entonces hay atributos, hay etiquetas que requieren un atributo y el cual debe indicarse, hay otros que no. Los valores de los atributos, algunos aceptan un valor de cualquier tipo, otros reciben cualquier valor de un tipo concreto, es decir, hay atributos que se pueden colocar cualquier valor, hay atributos que solamente aceptan un tipo, los valores de un determinado tipo, y algunos que necesitan un valor concreto en un conjunto de valores. Entonces, por ejemplo, si se va a indicar la altura, debemos indicar un valor concreto para indicar la altura o el tamaño de un framework, de un marco, y ese atributo debe ser de tipo numérico, ¿no? Hay otros que puede ser, por decir, nombre, donde a lo mejor nombre puede colocarse una cadena y esa cadena puede ser numérica, alfanumérica, etc. Entonces, no necesariamente va a estar definida por un tipo. Entonces, esa variedad y esa flexibilidad la ofrece HTML para poder, de alguna manera, proveer facilidades para la construcción de las páginas. Entonces, los atributos se escriben dentro de la etiqueta y separados por espacios en blanco. Observen que tenemos la etiqueta y al lado del nombre de la etiqueta van los nombres de los atributos. Y si hay algún valor, se le coloca al lado del atributo un igual. De tal manera que nosotros podemos tener altura igual 3, quiere decir que la altura está definiéndose 3 como valor de la altura. Entonces, hay atributos que no se le asigna valor y hay atributos que se le asigna valor directamente. O sea, sería un valor fijo si ya le colocamos el valor. Entonces, si no le colocamos valor, entonces tenemos altura y no lo colocamos valor,
Cuando se defina la etiqueta al atributo, se le pasa el parámetro de ese atributo, altura, entonces de acuerdo al valor que se le pase, va a estar definida la altura. Entonces, si puede recibir un valor de 3, pero puede recibir un valor de 5, por lo tanto, el tamaño de ese marco va a ser distinto. Entonces, para asignar un valor a un atributo se emplea el signo igual. El valor que se asigna a un atributo tiene que ir encerrado entre comillas. Ejemplo, la etiqueta IMG, imagen, que no tiene una etiqueta de cierre, tiene varios atributos. Source, que espera cualquier carácter validado en una URL, es decir, la fuente o